Bienvenidos a Quinto Poder, buenas noches a todos los que nos acompañan en una nueva emisión de Quinto Poder, con mucho gusto en un programa diferente, con un enfoque no tan enfocado a la política estatal o nacional, sino que por primera vez tenemos la visita de un embajador, una autoridad internacional. Tenemos hoy en el estudio al embajador de Palestina en México, Mohamed Sadat, que nos hace el favor y el honor de acompañarnos. Vamos a hablar en unos momentos sobre todo el tema del conflicto, el tema de lo que está viviendo la comunidad palestina y el pueblo palestino y todo el sufrimiento que conlleva para las familias una guerra. Saludo con mucho gusto a mis compañeras panelistas, Emilia Pesi, Laura Ruelas y Lucía Medina, y sobre todo ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos. Embajador, muchas gracias por acompañarnos en Quinto Poder. Muchas gracias. Bienvenido. Hay una situación muy compleja en Palestina, en un conflicto añejo de muchísimos años, pero que conlleva el sufrimiento de muchas familias. Hoy en día la situación en Palestina, ¿cómo se podría resumir? ¿Cómo se podría resumir el día a día de las familias que están atravesando el conflicto, que están viviendo el horror de una guerra? ¿Cómo es un día a día de los habitantes palestinos para darle una forma humana a todo este conflicto y no solo en cifras? En primer lugar, muchas gracias por invitarme al programa. Yo creo que esta pregunta es importante para dar una idea de del sufrimiento de nuestro pueblo hoy en día. Hoy en día en nuestro pueblo está enfrentando toda maquinaria militar israelí que está matando a nuestro pueblo a través de bombas, a través de falta de medicamento, a través de destrucción de hospitales y además a través de hambre. Actualmente en nuestro pueblo no encuentra nada para comer, nada en todo el sentido de la palabra, y están buscando hierbas para poder mantenerse. Imagínense, niños, mujeres y 60.000 mujeres embarazadas ahora que no tienen hospitales, no hay medicamentos, no hay condiciones para dar luz, y esto las pone en el peligro de morir o que los niños mueran. Esto se hace a la vista del mundo y las autoridades israelíes impiden la entrada de la ayuda humanitaria, cierran las fronteras y los colonos también cierran fronteras, y los colonos son muy peligrosos. Es un instrumento del ejército israelí para la expansión y para las acciones terroristas contra nuestro pueblo. Ahora hay en el sur de la Franja de Gaza, hay la mayor parte de nuestro pueblo, 85% de nuestro pueblo está desplazado. La mayor parte está en Rafah. Más de 1.6 millones se desplazaron a Rafah, y Rafah no cabe nomás menos de 300.000 personas. El área de Rafah es alrededor de 50 kilómetros cuadrados. Entonces la gente no tiene lugar, tampoco tiene comida. Es una situación muy difícil. Hasta el momento Israel ha lanzado contra la Franja de Gaza casi 70.000 toneladas de explosivo. 70.000 toneladas de explosivo a una área de 365 kilómetros cuadrados. Si hacemos el cálculo, creo que sale para cada kilómetro cuadrado 192 toneladas de explosivo. Un kilómetro cuadrado, y esto es destrucción total. Y la mayor parte de estos explosivos cayeron a los lugares poblados, donde hay gente que vive allá.
La respuesta de la comunidad internacional ha sido un tema que pues se ha discutido mucho durante los últimos días, incluso la postura de Naciones Unidas. ¿Qué está pasando con esta respuesta de la comunidad internacional respecto a lo que más que una guerra muchos han denominado un genocidio? Mire, en realidad esto es genocidio y todo el mundo ya le llama genocidio que está cometiendo Israel contra nuestro pueblo. Actualmente hay casi 31.000 asesinados, casi 72.000 heridos, 70% de ellos son niños o mujeres. Los hospitales, 32 destruidos totalmente, y 53 centros médicos están destruidos. Escuelas, 404 escuelas están destruyeron. Más de 360.000 casas, 360.000 casas están destruidas parcial y completamente. Redes de agua, redes de electricidad, redes de teléfono, redes de... todo está destruido, calles están destruidas, mezquitas también destruyeron más de 400 mezquitas. No dejan nada, no dejan condiciones de vida, destruyen todo. Ellos lanzaron esta agresión y este genocidio bajo el pretexto de combatir el terrorismo o autodefensa. La autodefensa en el concepto israelí es matar niños, matar mujeres, destruir casas, destruir redes de agua, electricidad, y también destruir, matar periodistas. Mataron 130 periodistas, mataron a 163 funcionarios de Naciones Unidas, 340 de trabajadores del equipo médico. Todos ellos para Israel son terroristas. Periodistas son terroristas, funcionarios de Naciones Unidas terroristas. Los que trabajan en el equipo médico que pretenden salvar la vida de la gente son terroristas. Para ellos son terroristas todos ellos, porque los periodistas van a decir la verdad, lo que está pasando. No quieren que nadie sepa la verdad. Matan a los periodistas. Los funcionarios de Naciones Unidas hablan de lo que está pasando allá, no quieren que nadie sepa, los matan. Los trabajadores del cuidado médico tratan de salvar la vida, pero los matan porque no quieren que se salve la vida de nuestro pueblo. Los hospitales, no quieren hospitales para salvar la vida. Todo en Palestina para ellos son terroristas. Incluso las piedras de las casas, las piedras de las escuelas, las piedras de las mezquitas, todo para ellos es terrorista. La autodefensa en el concepto israelí es cometer genocidio. Preguntamos, lo que está haciendo Israel ahora, ¿no es terrorismo que ellos cometen contra nuestro pueblo? ¿Por qué no le llaman? ¿Por qué no se está dando el nombre correcto a lo que ellos no tienen el derecho de hablar del terrorismo? Ellos están cometiendo genocidios, terrorismo contra nuestro pueblo. No tienen. ¿Y quién tiene el derecho a la autodefensa? ¿Un pueblo ocupado o una fuerza ocupante? Ellos tratan de tergiversar los conceptos. Cuando el pueblo lucha por su autodeterminación y el establecimiento de su Estado, lo condenan y lo llaman terrorista. Pero el terrorismo de Estado que ellos aplican contra este pueblo ocupado, sufriendo, Hay lo una llaman autodefensa. Sea bueno que le explique a la gente que nos ve que, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre entre Ucrania y Rusia, donde hay militares combatiendo contra militares, no vemos eso en el territorio palestino. No es que haya propiamente un ejército palestino en un combate frontal
e igual, ¿no? Es un asunto contra población civil. Mire, yo les voy a decir algo. Tal vez esta pregunta nos permite ir a la historia un poco, porque saber la historia y el origen del conflicto es importante para muchos que no saben el origen del conflicto. Es un proyecto sionista de expansión en todo el territorio palestino, de apropiación del territorio palestino. Las bandas sionistas desde 1948 han cometido acciones terroristas contra nuestro pueblo. En 1948 ellos mataron a 15.000 palestinos, desplazaron a 850.000 palestinos afuera, destruyeron 530 aldeas y cometieron decenas de masacres en nuestro pueblo. Lo mismo que ellos hicieron antes, en 48, lo están haciendo ahora mismo. La idea que ellos plantearon, la gran mentira que ellos plantearon, que es que Palestina es una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra. Sin tierra. Pero Palestina nunca fue sin pueblo. La historia de nuestro pueblo data de 5.000 años atrás, desde el tiempo de los cananíes. Y nosotros somos un pueblo de una cultura milenaria. Y todo el mundo reconoce esto. Somos un pueblo muy culto, muy educado. Tenemos ingenieros, médicos, de todo. Y nuestros profesores daban clase en otros países de la región, fuera. Éramos uno de los lugares más desarrollados de la región antes de la fundación del Estado israelí. Ahora, nosotros no tenemos ejército. No tenemos ejército. Somos un pueblo ocupado. Hemos hecho muchos llamados a la comunidad internacional. Y lamentablemente, cuando salió el presidente Mahmoud Abbas para alertar de todo lo que están haciendo los colones, de agresiones, de la política israelí, de no aceptar las resoluciones de las Naciones Unidas, de la política de Israel de actuar como si estuviera por encima de la ley internacional, de las masacres israelíes contra nuestro pueblo, la comunidad internacional lamentablemente actuó con doble rasero. Israel usa El doble rasero, Israel lo usó como una luz verde para seguir atacando a nuestro pueblo. Y también Y quisiera no preguntarle, tomaron en cuenta el grito de auxilio de nuestro pueblo, de un pueblo ocupado. No tomaron este grito de auxilio o los gritos, tantos gritos de auxilio a la comunidad internacional. Israel está llevando a cabo un genocidio en nombre de la religión. Es decir, justificándolo así, si nos remontamos, a Israel pudo haber llegado a Palestina, pero también pudo haber llegado a la Patagonia, o pudo llegar a Uganda, y la tierra prometida hubiera cambiado de coordenadas drásticamente. Están matando en nombre de la religión en Israel, o sea, están usando la fe para manipular también a sus habitantes y aparte de la comunidad internacional, pero en el fondo son intereses económicos y políticos meramente para esta colonización, este tema, invasión. Qué bueno que me hacen esta pregunta, porque esta pregunta nos regresa al origen del conflicto. Mira, Israel, se fundó el Estado de Israel en 1948, pero antes de esto se da lo que se llama Declaración de Balfour en 1917. Declaración de Balfour es un acuerdo entre Inglaterra y el movimiento sionista internacional para establecer un Estado judío en Palestina. Y se menciona Palestina en la declaración esta 2 veces. La declaración esta que permitió al establecimiento de Israel, porque antes no había Israel ni nada. En esta declaración se menciona Palestina 2 veces. Ahora niegan la existencia de Palestina ellos. Ahora,
En aquel entonces ellos usaron conceptos religiosos para engañar a la gente. ¿Y qué pretenden ellos del uso de estos conceptos religiosos? Antes de ir a los conceptos religiosos, ellos tenían varias opciones. No solo Palestina, tenían Patagonia en Argentina y tenían a Uganda. Pero ellos, entre los conceptos religiosos, ellos plantearon al comienzo que Palestina es una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra. Y les voy a decir una anécdota que mucha gente no sabe. Mandaron ellos un mensajero para explorar allá. Este mismo mensajero les respondió a ellos en un mensaje cifrado diciendo de que la novia es muy bella, pero tiene novio. Quiere decir, Palestina es muy bella, pero tiene pueblo. Y quiere decir con este mensaje, es mentira lo que ustedes diciendo, que ustedes sin pueblo. Y los masacres que cometieron en el 48, que mataron 15.000, estos 15.000, ¿dónde vivían? No vivían en Palestina. Los 850.000 que desplazaron, ¿dónde vivían? No vivían en Palestina. Entonces, esta es una gran mentira que ellos dijeron, engañan a la comunidad internacional. Y todavía seguían con esta mentira, porque quieren desplazar a nuestro pueblo de la Franja de Gaza y de Cisjordania. A través de ampliación, de construcción de asentamientos, y esto lo podemos hablar. Pero también hablaron de otras cosas que de la tierra prometida. Sí, nos preguntamos si ellos habían escogido a Patagonia. Cambia la tierra. Cambia la tierra, ¿y va a ser tierra prometida? ¿O en África? Tierra prometida. Entonces, el uso de la tierra prometida es un uso por objetivos políticos. Porque tierra prometida, hasta ahora ellos no definen los límites de esta tierra prometida. En 1967, ellos, además de ocupar el resto de Palestina, que Gaza y Cisjordania, ocuparon las alturas del Golán, ocuparon el sur del Líbano, y ocuparon a Sinaí también. Se retiraron después, pero ocuparon. Y esta es una tierra prometida también. Ellos hablan del Gran Israel. El Gran Israel es todo el territorio entre el río Nilo y el río Éufrates. Entonces, ¿será esta la tierra prometida? ¿Quieren dominar toda la región? Entonces, el uso de la tierra, del concepto de tierra prometida, para abrirles chance para expansión. Y por eso quieren desplazar a nuestro pueblo. Y la expansión de Israel no sabemos a dónde va a llegar. Y esta expansión, ¿qué consecuencias se puede traer? De conflicto regional. Y un conflicto regional se puede convertir en un conflicto internacional. Entonces, las consecuencias van a ser mundiales. Entonces, la primera conclusión es que Israel está formando un peligro de carácter mundial. Embajador, en ese sentido... Ahora, solamente vamos a hablar ahora después del concepto, porque me habló Marco de los conceptos. El concepto del pueblo de Dios. Claro. El concepto del pueblo de Dios es un concepto religioso. Se usa por objetivos políticos. Ahora, ellos son el pueblo de Dios. ¿Y nosotros qué? ¿Nada? El pueblo de Dios quiere decir superiores a los demás, primero. Quiere decir que ellos pueden hacer lo que ellos quieran y nadie les puede criticar. Entonces, quiere decir lo que ellos hacen es formando de Dios. Dios no es criminal, Dios es humano. Lo primero que plantea es tener relaciones humanas entre los seres que cree, ¿me entiende? Entonces lo usan para que la gente no les critique, para decirte que no, somos nosotros, podemos hacer las cosas porque somos superiores, que somos de Dios. Y esto llegó a que ellos lo usen para actuar como si estuvieran por la ley, por encima de la ley. No reconocen nada.
no reconocen las resoluciones de Naciones Unidas. Mira hasta dónde ellos usan el concepto este pueblo de Dios por objetivos políticos. Y sí, el antisemitismo. Si uno llega a criticar a antisemita, pero yo no estoy hablando de religión, yo estoy hablando, critico una masacre que ustedes cometieron. Ustedes están cuidando su casa. Sí, Estamos hablando de derechos internacionales. estoy hablando de derechos internacionales, no antisemita. Pero en chantaje, chantaje llega al terrorismo ideológico. Y mucha de la gente de la comunidad no saben que nosotros como pueblo palestino somos un pueblo semita. Sí. Nos están matando, entonces ellos son antisemitas, porque están matando a un pueblo semita. Entonces todo esto, engaño y tergiversación, que lo usan para unos objetivos políticos de expansión en la región y para el chantaje ideológico, y yo diría, porque este chantaje llega al terrorismo ideológico. Terrorismo ideológico que nadie tiene el derecho de hablar, ellos solamente tienen el derecho de hablar y llevar las cosas como ellos quieran, y no solo esto, todo el mundo tiene que guiarse por lo que ellos dicen. Claro. Los únicos que tienen la verdad es ellos. Y en esta posibilidad de una escalada internacional también juega un papel importante el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el papel del gobierno de Estados Unidos en el conflicto? Mira, el gobierno de Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel. Siempre ha apoyado a Israel. Y Israel siempre tenía siempre ha coordinado en sus acciones militares con Estados Unidos. Pero lo que está pasando actualmente, y al comienzo empezó, ustedes vieron que Estados Unidos mandó los portaaviones, mandó submarinos en defensa de Israel, hablan del derecho de Israel de autodefensa y todas estas cosas que van hablando. Lo que pasa es que tenemos nosotros que hacer énfasis en algunas cosas. En primer lugar, la solidaridad internacional con nuestro pueblo y la magnitud de la solidaridad internacional con nuestro pueblo, y sobre todo en los países que actuaron con doble rasero. Al comienzo, las manifestaciones más grandes salieron en estos países. Esto contribuyó a que formar presión a estos gobiernos para cambiar su posición. Pero el segundo es que la magnitud del genocidio que hizo Israel, que ni siquiera Estados Unidos se puede defender, ni otros países también del doble rasero pueden defender. Ninguno de estos países puede defender. Entonces empezaron ahora a decir no, a pedir el cese al fuego. Antes ni siquiera hablaban de cese de fuego, no. Ahora Estados Unidos todavía está votando en contra del cese de fuego y dice que vamos a resolver el conflicto a través de contactos y todo esto. Pero ni siquiera Estados Unidos se puede ahora defender o justificar lo que está haciendo Israel ante su pueblo. Los jóvenes en Estados Unidos salen a la calle y dicen un gobierno mentiroso, hablan de derechos humanos, ¿no? Democracia, pero ¿dónde los derechos humanos en Palestina? Y todo esto forma presión. Dentro de la cancillería de senadores, hay gente que están saliendo, no pueden justificar esto, pero lamentablemente Estados Unidos no ha usado todos los mecanismos de presión a Israel para, volviendo a la misma pregunta, para obligar a Israel a detener este genocidio. Todavía Estados Unidos tiene muchos mecanismos de presión y debe usar esto. ¿Cuál usted considera que debe ser el papel que deben de tomar los líderes políticos y religiosos a nivel internacional para propiciar el cese de este conflicto? Mire, estamos hablando ahora de un peligro de carácter internacional. La política de Israel, los genocidios de Israel
afectan a toda la comunidad internacional. Yo diría de que todos los países deben tomar medidas de sanciones contra Israel, porque Israel con el hecho de criticar no hace caso a nadie. Todo el mundo critica, pero ellos siguen. Claro. Las sanciones pueden jugar un papel muy importante en obligar a Israel a cambiar la mentalidad. Mira, estamos hablando de una mentalidad. Claro. Cambiar la mentalidad expansionista de ellos, cambiar la mentalidad para respetar el derecho internacional y obligarla a respetar el derecho internacional, cambiar la mentalidad para obligar a Israel a actuar en una forma de convivencia y aceptar a los demás. Israel niega Y estas la- sanciones le corresponden a la ONU implementarlas. Mire, la ONU, mire, también hay acciones que deben dirigirse a Estados Unidos a cambiar su postura. ¿Quién obstaculiza ahora la decisión en Naciones Unidas? En el Consejo de Seguridad de Estados Unidos. Pero la presión también a Israel y a Estados Unidos que cambie El esta gobierno de Estados postura. Unidos aporta incluso recursos económicos Sí, para que se dé este suceso, ¿no? El gobierno de Estados Unidos podría incluso tomar posturas como limitar las relaciones comerciales. A esto me con los refiero israelíes. cuando digo, hay todavía, ellos pueden tomar más Claro. medidas. Ellos hasta el momento mandan Hay armamentos. intereses económicos Intereses. muy importantes tras el respaldo de Estados Unidos a Israel. Mira, donde incluso Israel- las figuras llamadas de izquierda como Bernie Sanders han apoyado el tema de la invasión El imperio es el... del imperio, pero tiene una justificación de intereses económicos el respaldo de Estados Unidos, donde si no hubiera este interés, si fuera Irak, pues ya lo hubieran invadido. Ya sería una dictadura o ya sería la violación total a los derechos humanos, como estamos viendo, y Estados Unidos decide voltear hacia otro lado, ¿no? Les voy a decir algo. La fundación de Israel fue apoyada por parte de Estados Unidos e Inglaterra, los países coloniales. Cuando hablamos de países coloniales que apoyaron la fundación de Israel, esto significa que esto tiene un objetivo colonial. ¿En qué sentido? Bueno, ellos ven de que Israel puede garantizar un interés de control En el a mundo las islámico. decisiones de los países de la región para garantizar los intereses económicos que tienen en la región. Pero esto ahora tienen que cambiar su opción porque estos países tienen la posibilidad de tener relaciones económicas directamente sin el potencial militar israelí. De un lado. El problema es que Israel quiere seguir jugando este papel y ser la única fuerza en la región y no quiere ver otra fuerza en la región. Quiere ser la única, por eso quiere atacar cualquiera que puede formar una fuerza, tener potencia en la región, para que siga como única fuerza en la región. Y esto complica las relaciones a nivel de la región, porque esto puede ser, en cualquier momento, si sigue Israel con esto se puede convertir en un conflicto regional y así a un conflicto internacional. Y un conflicto internacional no es una palabra que decirla y ya. Hay que reflexionar qué significa un conflicto internacional. Un conflicto internacional, nos regresamos. Que a estas alturas ¿Qué de la es? historia no nos podemos permitir un conflicto internacional. Sí, no Otro podemos más. permitir, Otro pero más. ¿quiénes somos? Esta es la pregunta. Ujú. ¿Quiénes Sí. somos? Hay ahora hay gobiernos que de intereses ahora económicos y esto, pero cuando no permitimos, y permítanme hablar del papel de los pueblos. Exactamente. El papel de los pueblos es importante. Y lo que está pasando nos da idea de la magnitud y la influencia del papel de los pueblos. Los pueblos pueden obligar
el cambio, cuando hablamos del cambio de la posición de algunos países del doble rasero, esto fue por presión. ¿Cómo? También. ¿A qué Por empresa presión. boicoteamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer los simples mortales para ayudar en esta situación al pueblo palestino? Mire, nosotros, mire, las marchas, las manifestaciones, todo influye, todo. Hablamos de boicot. Ustedes periodistas, yo estaba hablando con estudiantes, que ustedes son estudiantes, pueden hacer boicot. No solo en esta universidad, en varias universidades, no solo en este país, en varios países. Ahora estamos hablando de que ellos mataron 130 periodistas. ¿Cuál es el papel de la Unión de los Periodistas Mundial? Claro. Esta es una pregunta importante. Claro. ¿Por qué no se mueven todos? Bloquear, boicotear todo. Es una pregunta importante. Porque mataron a los periodistas en Palestina, no tienen que verlo como algo, esto pasa en Palestina. No. El hecho de matar periodistas Nos pasa a todos. nos pasa a todos. Entonces, En octubre por lo pasado, menos que se defiendan como periodistas. embajador, El hecho de matar, por ejemplo, Sí. un momento, Sí. el hecho de matar 340 de los equipos médicos, esto La puede solidaridad de la pasar a comunidad todo. médica. ¿Dónde están todos los enfermeros, médicos a Estamos nivel fallando mundial? como sociedad a nivel internacional Ajá, en entonces, empatizar. sí, todo, en esa todo. solidaridad. Sí, todos los periodistas en el mundo deben de moverse por Un periodista. un periodista. Claro. No por 130 periodistas. Imagínense, un periodista, ustedes saben, un periodista matan a su familia. A su familia, le llaman, y él está en el aire. Mataron a su esposa, su hijo. Después bombardean su casa. Después lo atacan a él, que ha herido. Y muere el camarógrafo que está con él, matan al camarógrafo. Esto pasa con todo. y no hay médico que atenderlo porque mataron No al hay, médico. bueno, no permitieron a la ambulancia que llegue a la persona herida, al camarógrafo. Si la ambulancia alcanzó, se le va a salvar. En Entonces, octubre pasado, Israel hizo una declaración donde dijo, los palestinos se van de Palestina o se mueren. Eso, digamos, cierra toda posibilidad de una resolución en paz del conflicto y nos lleva a pensar en que puede ser un conflicto prolongado con altibajos, con momentos de cese al fuego, pero donde Israel tiene una negativa a reconocer a Palestina. mire, esto fue una de las causas de la expulsión de la situación. Pero esto no solo los ministros que declararon esto, también Netanyahu fue a Naciones Unidas en septiembre y presentó un mapa donde no aparece Gaza, es Cisjordania. Entonces, es una política de un gobierno ahí. Si el primer ministro lo plantea, si otros ministros lo plantean, un ministro llegó a decir que no, hay que usar una bomba atómica, como si estuviera esto, no Es que están hablando de un exterminio. es un exterminio. Entonces, ahora qué está pasando, ya todo el mundo, todo esto lo que estamos hablando, ¿no? Es, si lo vamos a concretar, significa que actuar fuera del derecho internacional, actuar fuera de las resoluciones de Naciones Unidas, actuar fuera de los valores y de la ética internacional, y la gente está viendo esto. Actuar con estas características, la gente ve que, bueno, esto es peligroso. Y la primera conclusión, lo que se están haciendo es muy peligroso, pero esto puede perjudicar a toda la región, perjudica a toda la región, perjudica a toda la comunidad internacional. Tenemos que protegernos. Entonces, se empieza a ver el peligro de esta política que forma Israel para la estabilidad internacional. ¿Y cuál es el Entonces, la pregunta ahora, todo el mundo hace,
tenemos que resolver este conflicto para no llegar a este punto. Y algunos países ya empezaron a hablar del establecimiento del Estado palestino independiente. Ahora, entonces la solución es establecer el Estado palestino para salir de este conflicto ya. Establecer el Estado palestino, ahora la comunidad internacional lo habla como una necesidad para de tener un peligro mundial. Mire, así. Establecer, si hay una necesidad, la necesidad está acompañada con la responsabilidad. Entonces hay necesidad, tenemos que actuar en una forma responsable. Nadie puede imaginar que Inglaterra hable del Estado de Palestina independiente, y menos Estados Unidos, pero ahora hablan del Estado palestino independiente. ¿Esto por qué? Esto da una respuesta a nosotros, a esta pregunta, la solución y cómo está viendo la comunidad internacional el peligro que forma Israel a la estabilidad internacional. ¿Y cómo lo juega México? O sea, en su actuar aquí en el tema político. México, mira, en primer lugar, quiero agradecer todo el apoyo por parte de México como pueblo y como gobierno. México desde el comienzo planteó de que, bueno, hay que detener este genocidio, hay que permitir la entrada de la ayuda humanitaria rápidamente y hay que ir antes de algo otros países. Lo planteó, siempre lo ha planteado México, hay que ir a la búsqueda como solución del conflicto, búsqueda a una solución profunda del conflicto, una solución duradera sobre la base del establecimiento del Estado palestino independiente en los territorios ocupados de 1967 con Jerusalén Este como capital. ¿Y lo ha hecho México formalmente ante la ONU esta postura? Sí, siempre lo ha hecho. Sí. Lo ha declarado varias veces, lo hace en las intervenciones, siempre lo hace. Y cuando